Bienvenidos a este devocional de hoy jueves, agradecida de que se nos dé esta oportunidad de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Vamos a estar leyendo algunos pasajes de 1 de Corintios capítulo 16 del 1 al 12, pero no sin antes iniciar este tiempo con una oración. La invito a orar ahí donde se encuentra. Señor mi Dios, te doy gracias. Gracias por tu presencia y por este tiempo. Te pedimos que nos llenes de entendimiento y nos lleves a toda verdad. Te entregamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Estamos llegando finalmente al último capítulo de esta hermosa primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. A lo largo de esta carta vimos que el apóstol respondió las preguntas y exhortó a corregir varios problemas que los informes le habían proporcionado. Ahora, en este capítulo 16, el apóstol toca el último tema que posiblemente también los corintios le habían consultado por medio de una carta y era referente a la ofrenda para los pobres. Asimismo, él termina detallando sus planes personales en cuanto a su ministerio de predicar la palabra de Dios. Pero en esta ocasión vamos a ver algunas instrucciones que Pablo les da en cuanto a las ofrendas que los corintios recogían para ayudar a los pobres de la iglesia de Jerusalén. Voy a dar lectura en la versión Reina Valera, que dice de la siguiente manera: En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en la iglesia de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Vemos que de acuerdo al contexto, Pablo quiere contestar la pregunta que hicieron los corintios respecto a la colecta que las iglesias gentiles enviaban a los creyentes pobres en Jerusalén, planteándoles así su deseo de que ellos cooperen en la ofrenda. Quiero que entendamos un poco aquí la palabra que se utiliza para referirse a ofrenda. Viene del griego logia, que significa una ofrenda extra. Una que no es obligatoria. Esta no era impuesto sobre los cristianos de Corinto. Ellos eran libres para dar como su corazón les guiara, y eso lo da a entender cuando Pablo emplea un imperativo, que es la palabra haced, lo cual no se debe entender como una ofrenda impuesta por él o por la iglesia. Esta ofrenda era vista más bien por Pablo como un acto voluntario de parte de los corintios. Pero también él les hace ver ahí mismo la responsabilidad que ellos tenían ante este acto voluntario al decirles: haced vosotros también de la manera que ordené. Para Pablo, esta no era una opción, a pesar de que era voluntaria. Los cristianos corintios eran responsables de los pobres cristianos de Jerusalén. Ellos no podían decir el dinero no es espiritual o solo oraremos por ellos, no. Y continúa diciendo el versículo: cada uno de vosotros. ¿Qué se suponía que diera cada uno? Pablo quería que todos tuvieran la oportunidad de dar. Cada cristiano debería ser un dador, porque Dios es un dador. Y Juan capítulo 3 versículo 16, como sabemos, es la evidencia de esto. Sigue diciendo en el versículo: ponga aparte algo según haya prosperado. Obviamente, uno de los principios aquí era dar por generosidad, por agradecimiento a los favores dados por Dios. Y la palabra hoy nos recuerda uno de los principios básicos al momento de ofrendar, ya que debe ser por generosidad, no por necesidad ni con tristeza o por obligación.
debe desprenderse de un corazón agradecido, porque esto trae una gran bendición a la vida del ofrendante, porque así como da, así recibe la bendición de Dios. Los cristianos en Jerusalén venían sufriendo pobreza y hambre, lo que motivó que Pablo recolectara dinero para ellos y motivara así a la iglesia a seguir siendo parte de esto. Leer estos pasajes nos lleva a la reflexión de que muchos somos algunas veces indiferentes a la necesidad de nuestro prójimo, y si ayudamos siempre lo hacemos con lo que nos sobra, pero la Biblia nos enseña diferente. En Efesios capítulo 4 versículo 28 dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Creo firmemente que cuando el Espíritu de Dios derrama amor en el corazón de una persona, hay desapego a las cosas materiales, despertando la generosidad en la vida de esa persona. Iglesia, esto es parte de guardar tesoros en el cielo. La generosidad tiene que ser un ejercicio sabio como administración de los bienes que el Señor nos ha dejado prestados a cada uno de nosotros. La persona que invierte en la eternidad ayudando a quienes lo necesitan y apoyando la obra del Señor es la persona que verá suplida sus propias necesidades. Dios promete recompensar a aquel que administra sus bienes con fidelidad. Por eso Pablo en Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. En resumen, vimos cómo la iglesia acostumbraba a apartar su ofrenda el primer día de la semana, apartaban un poco conforme habían sido bendecidos y lo hacían por agradecimiento, sabiendo que así como se siembra, así se cosecha. Y el llamado de Dios en este día para la vida de cada uno de nosotros es que todo lo que hagas, lo hagas de corazón, voluntariamente, con el único propósito de agradarle, sabiendo que todo lo que hagas para su reino recibirá recompensa. Dar es un acto voluntario que trae libertad porque nos ayuda a encontrar libertad en nuestra vida sobre las cosas materiales, pues el dar es un fruto de justicia, de amor y de generosidad en nuestras vidas, teniendo como ejemplo a Cristo, esa ofrenda invaluable a favor nuestro. Te invito a orar en este momento ahí donde te encuentras. Dios, gracias por tu palabra. Hoy deseo una vez más dar primeramente mi vida como una ofrenda a ti en reconocimiento a tu señorío sobre ella. Ayúdame a tener un corazón generoso y desprendido. No quiero ser indiferente con alguno de mis hermanos que se encuentran en este momento en necesidad. Deseo ser la respuesta a su necesidad con lo poco o lo mucho que me des, y honrar asimismo a quienes se esfuerzan en dar lo mejor de sí para que tu reino sea extendido. Gracias, Padre, porque tú suplirás todo lo que haga falta para ser respuesta a las necesidades de mi prójimo. Amén.